Playing easy somewhere, shade across my mind. Thoughts that pass I cannot catch. I'll reach for you and find that I have come not to get burned out. Wind in the tree blows, even the sea knows. Pues muy bien, tengan ustedes muy buen día. Hoy es domingo, ya es domingo 29 de noviembre de este 2020 y pues vamos a dar nuestra caminada y nuestra reproducción del día de hoy. Nada más me coloco allá, como ya es la costumbre aquí, frente a una de las casas de los vecinos que tienen elementos para poder hacer el contraste y poder hacer el ajuste que se requiere en el manejo del color. Espero tener ya los elementos suficientes y ahora sí vamos a comenzar la caminada y la reflexión como tal. El tema sobre el que quiero terminar hoy es lo que ayer había comenzado a platicar acerca del fallecimiento de Diego Armando Maradona y las implicaciones que esto tiene, porque ayer escuché una opinión en el caso de una entrevista que le hicieron a una especialista en violencia de género, que pues sí tiene varios puntos importantes que a los ojos de lo que ocurre en época contemporánea pues ya no podemos dejar de mencionar. Pero antes solo quiero referir muy rápidamente que hubo un pequeño ajuste en el calendario, otra vez en el calendario de la NFL, porque buenos días. Hola, buenos días. Resulta que el juego que se iba a jugar este jueves anterior iba a ser el tercer juego, el juego de la noche del Día de Acción de Gracias, que correspondía entre los todavía invictos Acereros de Pittsburgh y los Cuervos de Baltimore. Tuvo que posponerse porque hubo gente en el staff de los Cuervos que dio positivo al coronavirus y pues acorde a la alerta que se tiene ya marcada en su propio protocolo, se tomó la decisión de pasarlo para el domingo. Se supone que iba a pasar hoy ya me parece que a las 12 del día, pero acabo apenas de ver la noticia de ahorita en la mañana. Bueno, yo la leí ahorita en la mañana, que el juego se pasa para el martes. Y sí había notado, me había llamado la atención que hubo una nota que mencionaba que James Conner, el corredor de los Acereros, había sido puesto en la reserva de lesiones. Pero pues como no es extraño que de repente pase esto con los jugadores, y tampoco es aún menos extraño que esto le pase a James Conner, la mayor parte de su carrera se la ha pasado lesionado, no me llamó más la atención. Pero ahora que voy viendo que ya se refiere que va a ser el martes el juego como tal, pues entonces aquí sí ya obtuvieron mi atención completa y total. Y sí, a final de cuentas parece ser que Conner manifestó síntomas del coronavirus, y ahora el problema es cuántas personas estuvieron en contacto con él, ¿sí? Que tanto la familia como los propios jugadores, y pues lo que va a implicar en este sentido el tener que seguir el protocolo, que pues de entrada ya otra vez, para variar y no perder la costumbre, ya les volvió a mover el calendario. El problema es que ya se había movido previamente mismo para los Acereros, y pues implicó que se terminaran comiendo su semana de descanso, ¿no? Con eso se compensó y ya no había problema. La bronca es que pues ya no tienen otra semana de descanso, y estas alteraciones, lo comentaba con Mercedes, puede que la terminen pagando de una manera muy fea, porque como se está dando la situación, y no son los únicos, ¿no? Como se está dando la situación, esto parece que está empeorando, porque ya les pasó a los de los Cuervos, ahora les está pasando a los Acereros.
Y por lo que alcancé a notar, hay un problema también con los Broncos de Denver, en donde parece ser que los 3 mariscales de campo registrados oficialmente, ninguno de ellos es elegible para jugar. Entonces ahora tienen que contratar a alguien de fuera para que sea su mariscal de campo titular. Entonces, supuestamente están preparados ya para esta situación, pero están teniendo que empezar a pensar en la posible situación de que se modifiquen los playoffs. Y esto implicaría quitar otra semana, quitar la semana de descanso en este caso para los líderes. Y entonces no habría servido de mucho en la ventaja que obtendrían los acereros si es que se mantienen invictos y si es que no los alcanzan los jefes de Kansas City. La ventaja, quien sea el que termine de campeón, se le desaparecería porque se jugaría directamente y se modificarían un poco las reglas para el proceso del juego de los playoffs. Y una opción más que estaban mencionando por ahí, si de repente las cosas se siguen poniendo mal, es que de plano se tuviera que recorrer una semana, es decir, quitaría la semana de descanso previo al Supertazón. Entonces, vamos a ver cómo van las cosas. Esta sería la semana 12, ya estamos a 3/4 partes. Es increíble la velocidad a la que se va el juego, cuando nos gusta, nos llama tanto la atención, pero así como llegó se está terminando, ¿no? Y a ver cómo termina, porque también la otra situación que se estaba mencionando, hasta ahorita, como están planteadas las cosas, nominalmente se va a hacer el Supertazón con público, pero como está la situación, el público estaría limitado, parece ser a 15,000 espectadores, serían los únicos que sí podrían estar presentes, y esto pues ya sabemos lo que implicaría en el sentido del incremento. Si de por sí sabemos que los costos llegan a ser extraordinarios en el caso de las reventas, pues ahora imagínense conseguir un boleto cuando solo tiene esa disponibilidad 15,000 de ellos, ¿no? Y esto, si es que todavía se puede llevar a cabo el partido de manera abierta, y que el estado de Florida no modifique las reglas y tomen la decisión de que se va a jugar a puerta cerrada. Les recuerdo que en este caso el estadio donde van a jugar es el estadio Raymond James, el que sería la sede, el que sería la casa de los Bucaneros de Tampa. Y aquí los que están tratando de aprovechar esta situación es justamente este equipo. Por eso también invirtieron una lanotota trayéndose a Tom Brady, consiguiéndole a Antonio Brown y armando una defensiva bastante más que respetable, donde de calle la mejor inversión que tiene es uno de los alas defensivas, que es Jason Pierre-Paul. Pero pues bueno, se supone que está esta maldición en la que los equipos en cuya estadio se va a jugar el Supertazón tiene la situación de no llegar, la dichosa supuesta maldición. Pero vamos a ver cómo va el asunto. El otro punto que mencionaba en el caso de la muerte de Maradona, mencioné en la sesión anterior el comentario que hizo una de mis alumnas tiempo atrás con respecto a Woody Allen, y lo relacionaba con la situación ahora del fallecimiento de Diego Armando Maradona, porque se está generando la mayor parte de la respuesta, sobre todo dentro de la familia futbolera, pues de dolor, de luto, comprensible. Uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia, de eso ni duda cabe. Nada más que hay otra serie de situaciones en donde yo ya lo referí también: la prepotencia, la soberbia, e incluso la poca prudencia, la poca pertinencia dentro del comportamiento social que llegaba a tener Diego Armando, ¿no? Además de una serie de situaciones en donde los amigos, la depresión por la que él pasó cuando murió su madre, la situación de los pleitos que llegó a tener con su pareja, era también muy notorio en el caso de Diego Armando, pues cuando él encontró pareja, esta joven que se llama, me parece que Claudia Villafaña, y que pues fue la locura en su momento para él al haber encontrado la pareja perfecta, etc. Yo recuerdo
cuando fue el Mundial de Italia, una de las personas que en aquel momento, otra de las ideas de José Ramón Fernández, fue la de conseguir a una persona, en este caso una mujer. La primera vez que lo hizo en México 86, conseguir una mujer para que fuera la que hiciera no nada más un reportaje de color, como se les dice ahora, sino un planteamiento de cómo ven el mundial las mujeres, visto desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Y todo comenzó con la idea de formar ahora sí que la selección de los jugadores más guapos. Esa fue la idea inicial, porque incluso se llamó la selección de Silvana. Era con una periodista llamada Silvana Galván. Y después pues era evidente que querían seguir sosteniendo la sección, pero pues no era suficiente hablar nada más de la galanura, de la guapura, todo el tiempo de los jugadores. Entonces tuvieron que hacer como una diversificación, y que así vamos a presentar cuáles son los himnos más bonitos, y vamos a presentar a ver cómo son los colores de los uniformes. O sea, para el siguiente mundial, Silvana Galván se recibe ahora sí ya una autorización mayor para meterse a hacer reportajes un poquito más profundos. Y en una ocasión, ella, como muchos otros, buscaron la oportunidad de acercarse a ver cómo es la vida de las esposas de los jugadores en pleno mundial, ¿no? Y esto llevó pues ya no a buscar una entrevista con los jugadores, sino tratar de acercarse a dialogar con las esposas de manera directa. Y sí, el reportaje también allí está claramente marcado, ¿no? En donde hay que recordar que el Mundial del 90 pues fue muy pesado y muy difícil en la situación de las lesiones, en la situación del planteamiento del juego para Argentina. Y sí, llegaron hasta la final, pero su camino fue muy sufrido, fue muy tortuoso. Fueron durísimamente criticados por la prensa local y por la prensa externa. Sobre todo porque se había presentado como un equipo más poderoso que el que había ganado el campeonato mundial el año anterior. Pero pues evidentemente los reclamos cuando pierden el primer juego contra Camerún, pues se les dejó venir el mundo encima, ¿no? Y no fue extraño que en el presunto reportaje que quiso armar Silvana Galván se encontró con una muy férrea resistencia por parte de las esposas de los jugadores de la selección de Argentina. Y por ahí hay alguna que sí llega a decir ante cámara que la deje en paz. No estoy seguro si era esposa de Ruggeri o alguno de estos, pero la que se portó mucho más fuerte, que aquí ni siquiera recibieron la autorización para poner su imagen en cámara, fue justamente la esposa de Maradona. Pues evidentemente ella es la que recibe la mayor presión, y además ellos reciben el privilegio de estar muy cerca de la concentración. No le pueden decir que no a Diego Armando, y ellos ya tenían 2 hijas para esas alturas, las 2 hijas que se supone que son el tesoro de Diego Armando, y cada vez que él tenía algún problema, o cada vez que él quería ahora sí que alcanzar la piedad popular, ella siempre apelaba a que él juraba todo por sus 2 hijas. Era lo más sagrado que él tenía. Y en repetidas ocasiones me tocó escuchar que es que les prometo que yo no miento, es que yo les juro que estoy diciendo la verdad, yo lo juro por mis 2 hijos, hijas, Dalma y Gianina. Por eso, de tantas veces que lo escuché, se me terminaron quedando pegados los nombres de las niñas, que para 90 estaban bien chavitas, pero que pues la presión también la recibió la esposa de Diego Armando. También hubo por ahí otra situación en donde pues como estaba cerca de su casa de allá de Nápoles, pues el niño se mandó traer su juguetito, ¿no?, para llevarlo a la concentración y compartirlo con los cuates, que fue en este caso el Ferrari que tenía Diego Armando, un Ferrari de colección, un Testarossa negro, que además tenía o tiene la peculiaridad de que solo se construyeron 2 en el mundo. Uno de ellos es el que todos hemos visto en la película de Rocky 4, es el Ferrari de Rocky Balboa, o bueno, de Sylvester Stallone, y el otro pues era el de Diego Armando Maradona, ¿no? Y por ahí hubo también otro problemita, porque no estoy seguro, creo que su cuñado junto con uno de los asistentes se les ocurrió
que querían andar en el carro dentro del espacio de la concentración y no pidieron autorización para esto, se metieron en otra bronca. Todo lo peor que les había pasado en lo deportivo, que es lo que realmente al resto del mundo nos interesa, se les agravó por la mala situación de las relaciones públicas. Incluso ahorita me estoy acordando que al momento de que no solo Silvana Galván, sino que otros reporteros de otras naciones andaban buscando cómo asomarse, no podían meterse, pero sí asomarse a través de alguna ventana o meterse por encima de alguna pared para, no sé, a lo mejor alcanzar a grabar a las esposas cuando están tomando el sol en la alberca, ¿no? Y algunas de ellas se dieron cuenta y es sabido que por ahí, no sé si ahora sí que los acusaron con Diego, y este fue y se trajo la manguera de agua y los empezó a regar desde adentro. Entonces, ya desde ahí nosotros nos damos cuenta el manejo de las situaciones de crisis que se les llegaron a presentar y que no fueron manejadas de la manera más adecuada ante la imprudencia, porque eso también hay que decirlo, de los medios que están ávidos de encontrar una nota, ¿no? Y de sacar información. Y si ellos, de hecho, eso ya empieza a ser muy notorio, si los medios pueden provocar al actor, pueden generar una reacción por parte del deportista, si no tenías nota ya la generaste, y la generaste en exclusiva. Entonces ya es muy notorio cómo los medios están empezando a tomar también un rango que se está saliendo de lo pertinente y de lo prudente para aquel contexto histórico. Eso pasa en Italia 90. En Italia 90 además se sumó el pequeño detalle de que terminan perdiendo la final, una final muy polémica después de todo el trabajo, todas las lesiones, todos los problemas que se tuvieron ellos que enfrentar. Y al momento de que termina el partido, pierden por un penalti que sigue siendo severamente cuestionado por lo que marcó el árbitro mexicano de origen uruguayo, Edgardo Codesal, que ya de entrada, esto lo platica mucho Carlos Albert, la forma en la que el propio Codesal llegó, uno, al Mundial, y dos, sí apoyándose ya en un trabajo respetable en el desempeño de los partidos que le tocaron, pero que ahí insiste mucho Carlos Albert cómo lo fueron protegiendo, porque él era, si no recuerdo mal, era el yerno del presidente de la Comisión de Arbitraje de México, ¿no? Entonces él fue presionando para que el otro pudiera poner en alto el nombre del arbitraje mexicano, ¿no? El resultado además se termina poniendo un poquito más fuerte, porque ya en la parte final, desesperados los argentinos, se les estaba acabando el tiempo, y por ahí me parece que fue un jugador que me entró de recambio, Pedro Pablo Troglio, si mal no recuerdo, pues sí, en la desesperación cometió un error mental y lo terminaron expulsando, ¿no? Entonces pues ya con 10 hombres, perdiendo 1-0, con todo el público encima, pues era muy comprensible que estuvieran muy irritados los argentinos. Terminó el partido, se metieron con la tribuna, se quisieron salir, ellos no quisieron estar para la ceremonia de entrega de la medalla al segundo lugar, y Maradona fue el que los tuvo que convencer de que salieran, pero fue muy notorio, mientras le estaban entregando el trofeo de campeón que 4 años antes había recibido Maradona, estaban entregando el trofeo de campeón a Lothar Matthäus, y era muy notorio, mientras aquellos estaban festejando, la otra cámara teniendo como personaje central a Maradona hecho un mar de lágrimas, con su medalla al cuello, pero tragándose todo el enojo y toda la frustración después de todo el trabajo que les costó de no salir campeones del mundo. Y por supuesto, cuando se dejaron venir las declaraciones, pues ahí ya fue muy evidente cómo tronó el carácter de Maradona en ese plano, porque una de las cosas que alegó es que fue un mal arbitraje, que fue diseñado para hacer que los argentinos perdieran, que ellos todo el tiempo estuvieron con el arbitraje en contra,
que la FIFA les estaba tendiendo una trampa y traía un pleito pero durísimo. Todavía era, me parece que todavía era João Havelange, el presidente, desde 1970, imagínense. Era el presidente de la FIFA, ¿no? Brasileño, de carácter también muy fuerte, y que inició todo el proceso de comercialización. Si hubo algo que la FIFA tuvo como característica en los 70 y en los 80, es un comercialismo voraz, extraordinario, y el posicionamiento desde la perspectiva de la mercadotecnia fue un trabajo extraordinario, pero está en detrimento incluso de la calidad del deporte, ¿no? Que era lo que estaban alegando. Ahorita me estoy acordando, Argentina en aquel momento terminó, si se sumaban los juegos en los que se fue a tiempo extra, Argentina literalmente jugó un partido más, además en pleno verano italiano. Entonces ustedes se podrán imaginar el calor que hizo. Yo, el que recuerdo mucho es el juego en Florencia, donde pues todos los jugadores estaban literalmente fundidos por unas altísimas temperaturas que ellos tuvieron que soportar, ¿no? Lo que les pasó en la semifinal, pues están jugando en Nápoles, imagínense las temperaturas en la tarde-noche, que es cuando se jugó el partido, ¿no? Y en una Roma donde el calor, eso sí me consta, yo no estuve durante el partido, pero en la ciudad que más me ha tocado sentir la temperatura alta fue justamente en la ciudad de Roma, más o menos unos 15 días antes de la final. Yo estuve ahí, en ese mismo lugar, y me tocó una sensación de algo impresionantemente fuerte, una temperatura de 40 grados, ¿sí? 40 grados en ciudad. Eso, pues sí, es una sensación de ahogamiento que uno dice, ay, en la torre. Pero todavía estás en la playa, ¿no? Pues bueno, te llega la brisita, te puedes meter en la alberca, pero estando en ciudad es desesperante. Si aquí nos andamos muriendo cuando llegamos a 32, 33 grados, pues imagínense lo que es tener una temperatura de 40 grados en ciudad, ¿no? Yo la viví en la ciudad de Roma y en Ciudad del Vaticano, ¿no? Entonces sí me consta, además, tener que jugar partido de mundial a todo el nivel, a toda la fuerza y la capacidad física, pues es algo que pues ya raya en lo inhumano, ¿no? Que es lo que muchos de los críticos de la FIFA decían, ¿no? Los horarios, los que se suele escoger. De hecho, en el mundial anterior ya se había hecho esa misma crítica, ¿no? Porque les llegó a tocar en Toluca, les llegó a tocar en Puebla, les llegó a tocar en la Ciudad de México. Y en aquellas épocas no se tenía esta regla que ahora ya es común, que pasados 20 minutos del partido hay un descanso de hidratación. En aquel entonces era, te metes a jugar y olvídalo, ¿no? Ah, ya me acordé, donde más se notaba el calor era en la zona de Monterrey, ¿sí? Pero veías derretidos a los jugadores, inclusive a los marroquíes, ¿no? Que también era parte de una discusión que se decía, ay, es que los equipos africanos están más acostumbrados a jugar. La gente que hace este tipo de afirmaciones ahora sí que no ha viajado, ¿sí? Y no tiene dos dedos de frente. No te das cuenta de repente las temperaturas que se alcanzan, por ejemplo, en Estados Unidos, las temperaturas que se alcanzan les pasó en España 82, el famosísimo, uno de los tantos juegos del siglo, la semifinal entre Francia y Alemania, que se jugó en Sevilla, se estaba jugando a 38 grados, nada más que eran las 11 de la noche. Entonces, para que ustedes se den una idea, ¿no? Y además estos equipos son ya tan profesionales que pues se preparan para todo esto. Entonces llegar a decir, ay, es que los escandinavos, es que los daneses, es que los suecos, ellos no podrían competir porque están acostumbrados al frío, ¿no? Ah, pues entonces si se juega en Europa, en la zona norte, ningún africano podría jugar. O sea, para eso se preparan, para eso se entrenan justamente, y ahora sí que también para eso les pagan, ¿no? Entonces, ustedes recordarán haber visto juegos en España, en la cancha del Madrid, prácticamente al nivel de la nieve, ¿no? O temperaturas, o lluvias, las lluvias estas en las que a lo mejor no está nevando, pero el factor de congelación es impresionantemente bajo, y de repente tienes estas lluvias que son como rocíos, que no se sienten de primera instancia pero que te dejan todo empapado,
y con un viento que tengas una sensación de estar a 5 bajo cero y con la ropa toda pegada al nivel de la congelación. Hasta los jugadores de americano te lo reconocen. Podemos jugar prácticamente bajo el agua con un diluvio, podemos jugar a temperatura de congelación con el hielo absoluto, pero jugar con el rocío helado, esa sí es una parte que la mayor parte de los jugadores no pueden tolerar. Es literalmente inhumano cuando se llega a dar en ese sentido. Y era parte de las severísimas críticas que se le hacían a la FIFA con tal de obtener recursos y tener el prime time, ¿no? Maradona discutía que si no le dan preferencia a mi familia, que si le dan preferencia a los medios, pero ¿para qué les cuento cuánto se soltaba cobrando él por entrevista, ¿no? Hay una entrevista cortita, una entrevista a lo mejor de 5 minutos, pero él también utilizó ese comercialismo a su favor, y otros lo terminaron utilizando alrededor de Diego Armando, y eso se notó ahora en su fallecimiento. Acabo de ver un video reportaje de la BBC en donde nos muestran cómo en el caso de Nápoles hay no sé si es una ciudad o un pueblito, en donde pues son famosos los artesanos locales porque hacen nacimientos, belenes, como le dicen en Europa, muy bonitos, ¿no? Y llegan al nivel de que incluso hasta los pueden personalizar. Y ahorita el personaje más demandado, que no lo inventaron por ahorita, que ya lo utilizaban desde antes, era incluir dentro de los pastores, los Reyes Magos, la Virgen María, José, el niño, el burro, la vaca, etcétera. Está incluido también Diego Armando Maradona, y en algunas ocasiones te lo llegan a incluir vestido como jugador del Nápoles y con sus alitas de ángel, nada más para que se den ustedes una idea de hasta dónde. Y ahora, con la muerte de Maradona, pues evidentemente la petición de este tipo de figuritas se está incrementando de una manera muy notoria, ¿no? Entonces el comercialismo, pues no nada más la FIFA, todos sabemos lo que la FIFA ha hecho en ese sentido, pero Diego Armando Maradona también lo llegó a utilizar en su beneficio. Y otro de los ejemplos es lo que les mencionaba, en el caso del famoso Ferrari, ¿no? ¿Por qué se lo compra? Porque tiene dinero. ¿Por qué lo lleva? No tendría por qué haberlo llevado si no era nada más para presumirle a los cuates, ¿no? Y otros que terminan haciendo la presunción en nombre de, y son los que lo terminaron metiendo en un problema mayor, en el caso de su cuñado y su asistente, me parece que es Sister Piller. Pasa la época del 90, se llega a Estados Unidos 94, allí renovada la selección argentina, una selección con una delantera más estable. Canilla era un jugador de una velocidad impresionante, un extremo de esos que prácticamente ya no existen ahora, y que fue ahora sí que el arma letal que tenía la Argentina de Italia 90, ¿no? Pero era clásico, nada más aventar el puntazo y a ver quién alcanza al otro, ¿no? Pero Canilla, por distintas situaciones, ya no pudo repetir para el Mundial de los Estados Unidos, pero encontraron un centro delantero de esos que hay muy pocos, que era el caso de Daniel Batistuta. Y la dupla con Diego Armando, pues sí era bastante más que dura y peligrosa, ¿no? Se pensaba que ahora sí, a pesar de que Maradona ya la edad estaba empezando a limitar, la movilidad ya no es la misma, pero teniendo a un acompañante como el propio Batistuta, pues las cosas mejorarían. El pequeño inconveniente es que se vieron muy bien, ganaron 4-0 en su partido de inicio contra Grecia. Incluso ese sería, si mal no recuerdo, el último gol que metió Diego Armando en una serie de paredes a altísima velocidad, de un nivel extraordinario, un golazo al ángulo. Ese es el último gol de Diego. Pero el problema va a venir un poco después, porque ya está más que sistematizado el sorteo que se tiene que hacer para el antidoping, y ahí es donde viene ese famosísimo momento en el que sacan a Diego Armando porque fue seleccionado para que le hicieran el doping. Va de la mano de la señorita que le informa que le toca que le apliquen el antidoping, y ahí es en donde empezaron los problemas ya mucho más graves, que de por sí ya lo eran, y que terminan pues marcando la pendiente de bajada de la carrera de Diego Armando.
Lo que pasó después, pues parece que ya es la historia por todo el mundo conocida, fue el caos en aquella época, fue el mega escándalo literalmente del año, cuando aparecen los resultados y resulta que Diego Armando dio positivo. Lo más parecido a una situación así que se hubiera vivido en los deportes, pues había sido 6 años atrás, en los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando detectaron que el corredor que había ganado la medalla de oro en los 100 metros planos y que había roto el récord mundial y el récord olímpico de velocidad, el caso de Ben Johnson, cuando salió positivo y le despojaron de la medalla. Ese había sido el caso más grave e importante a nivel mediático. Pues de ese nivel fue cuando resulta que se da el informe que digo, Armando Maradona ha dado positivo en el test, en la prueba en contra del doping, y que por supuesto él salió a decir que no, que es mentira, que es un complot de la FIFA, que él nunca, y ahí es donde repetía así al borde de las lágrimas. Lo repitió en la conferencia de prensa oficial, lo repitió en las conferencias de prensa que daba cada uno de los países, porque todo el mundo quería la entrevista directa con él. Lo repitió en la entrevista que le hizo a la gente de Televisa. Lo juro por mis hijas Dalma y Janina que yo nunca me drogué, que había tenido algunos problemas respiratorios y que le habían dado. Ahí también hubo cierta incompetencia por parte del médico, el médico asesor, que no reportó que le estaba dando cierto medicamento. Me parece que dio positivo a nandrolona, pero resulta que por ahí yo tengo un amigo que trabajó durante mucho tiempo en la industria farmacéutica, y al momento de que dicen el porcentaje que sale, pues a uno le suena exactamente igual, ¿no? Lo que sabe, lo único que entiendes es que está arriba del límite permitido. Pero mi amigo me decía que, preguntándole a su vez a sus amigos médicos, el porcentaje que salió implicaría que este señor, el pretexto era que le había dado un pequeño resfriado y que tenía la nariz tapada, y teniendo la nariz tapada, pues evidentemente los entrenamientos se le dificultaban más, y que estas eran gotas, literalmente como el Afrin que nosotros nos tomamos para destapar la nariz, y que pues bueno, tú pudieras jugar o podías entrenar de manera adecuada, pero me decían la cantidad de gotas que se está poniendo es literalmente como para que tuvieras que derretir un ladrillo. ¿Esto qué significa? Que el señor tenía completamente congestionada la nariz, y esto sería parte de una consecuencia propia de reacción del cuerpo humano. ¿Por qué? Por las grandes cantidades de droga, de cocaína particularmente, que él se estaba metiendo. Ya había tenido algún problema previo, de que manifestaba que sí, había una adicción a la cocaína, pero que en tales cantidades ya le había destruido prácticamente el tabique nasal, y el organismo reacciona, ¿no? Y la forma en la que va a reaccionar el organismo es generando más mucosa, y evidentemente al momento de que esa casa se le está petrificando, pues no puedes respirar, pues tienen que poner tu medicamento en esas cantidades, ¿no? Lo suspendieron, no pudo volver a jugar. Ellos ya habían calificado a la siguiente ronda, y el siguiente partido les tocó, ya en la ronda eliminatoria, les tocó jugar contra la selección de Rumania, una selección de Rumania bastante fuerte, bastante organizada, con un muy buen jugador, el equivalente de Maradona, al que le decían el Maradona de los Cárpatos, ¿sí? Y el resultado final fue que en un partido que estuvo bueno, eso sí me acuerdo, lo vi completo, el partido sí estuvo bastante bueno, pero pues no teniendo el balance, más bien el desbalance que representaba Maradona como jugador, pues dio como resultado que Argentina quedara eliminada del Mundial de Estados Unidos 94. De allí en adelante, pues ya prácticamente la carrera se le termina, sus facultades van minando, se le acaba el contrato con el Nápoles queda como Dios. Y él pues quiere seguir jugando, ¿no? Él considera que sigue teniendo el nivel, pero esa es la parte que es muy triste, de cuando te das cuenta que ya un jugador ya no tiene las mismas facultades, que se le empiezan a decir los médicos
que lo empieza a resentir, ¿no? Tú ves que tiene ya una madurez extraordinaria en el sentido de profundidad, en el toque que se tiene que dar, es cuando han alcanzado su máximo, pero les viene una torcedura de tobillo, les viene un sobreestiramiento, les viene una falta muy fuerte, una caída muy dura, y ves que lo que habría sido a lo mejor 3 o 4 días de reposo cuando estaban chavos, pues para estas alturas del partido ya se llevan dos semanas para que se pueda reponer, ¿no? Las lesiones tardan más en reponerse, quedan más inseguros, les duele más o les cuesta el doble de trabajo. El proceso de recuperación, Drew Brees lo mencionó hace poco tiempo, ¿no? Que de repente yo quiero hacer lo que he hecho siempre, pero mi cuerpo ya no me responde igual, ¿no? Con el caso de Tom Brady, donde vemos que él lleva una disciplina, eso sí se lo tengo que reconocer, una disciplina extraordinaria después de que le tronaron el ligamento de la rodilla en la lesión que tuvo hace ya poco más de 10 años, y que ahora sí que le enseñaron muy bien a cuidarse de una forma extraordinaria, que lleva a que ahorita que tiene 43 años de edad siga teniendo un nivel muy alto de juego, pero también ya es muy notorio, esto es lo que les digo que es lo más triste, que notas que ya no tiene la misma fuerza de brazo, o que a lo mejor la fuerza la conserva, pero el toquecito, este toquecito que permite que el balón llegue perfecto, de repente el toquecito ya le empieza a fallar, la manda con demasiada fuerza cuando debió de haber dado más toque, o de plano ya no les llegan los balones, ¿no? Y empiezan a tener intercepciones que antes hubieran sido absolutamente innecesarias. O como decían después de este juego, horrible, y también se siente muy feo, cuando tú ves a los atletas de alto nivel, por muy gordos que te caigan, cuando ves a los atletas de alto nivel que están en ese proceso de declive, que ya no están dando, que ya se están cansando. El más presente que yo tenía fue el peor juego de la historia del mariscal de campo de los Acereros, de Terry Bradshaw. Yo lo vi, tuvo un porcentaje de pases completos como del 20%, 3/4 de partido de plano no pudo completar más que un pase, se la pasaba todo el tiempo presionado, y de eso que dices, ay, en la torre sí está decayendo, ¿no? Me tocó observarlo con Joe Montana, que se volvió de cristal, y después que le dan un llegue, híjole, va para afuera dos partidos más, ¿no? Porque además se resintió de la lesión que ya traía, etcétera, ¿no? Y en el caso de otros atletas también era ya muy notorio, ¿no? Con Maradona pasó exactamente lo mismo, ya no llegó para el Mundial de Francia. Él insistía, él sí quería prepararse, sí quería jugar en el Mundial de Francia, pero pues ya la preparación y el cuerpo ya no se lo permitieron. Él ya no pudo jugar en Francia 98 y comenzó de una manera un tanto artificial lo que es querer estar pegado a las cámaras y a la atención todo el tiempo. Va a llegar más adelante, me parece que fue en Sudáfrica, que va a llegar como entrenador de la selección de Argentina, a sabiendas de que él no, o sea, como jugador nadie como él, ¿no? Pero no es lo mismo ser jugador que entrenador y querer transmitir la táctica y transmitir las ideas. Esto lo decía muy claramente Pelé, ¿no? En alguna ocasión, incluso ya varios años después de su retiro, le llegaron a preguntar, Toño Moreno le llegó a preguntar en una de las múltiples entrevistas con Pelé, que si no le llamaba la atención ser entrenador, y Pelé nada más se reía y decía, no, yo aquí estoy muy tranquilito, yo aquí estoy muy cómodo y no me quiero meter en esa serie de situaciones. La vida de un entrenador es muy difícil, es muy complicada, es muy desgastante. Aquí yo estoy muy bien, ¿no? Maradona no, Maradona sí tomó esa vertiente que le va a llevar a ser entrenador de la selección argentina, aunque he sabido que estaba rodeado de gente muy capacitada, que era la que literalmente armaba el equipo, le preparaba el mismo. Y ahora sí que Diego Armando, pues tú eres la figura el líder, no es el caudillo el que nos motiva, porque eso sí, también lo reconoce la mayor parte de la gente que trabajó junto con él,
como líder de vestidor, nadie como Maradona. Sí, la capacidad de jalarse a los chavos, de motivar a los grandes, de enseñarles que hay que dejar todo. De eso nadie lo ponía en tela de juicio, pero pues su karma le lleva a encontrarse en octavos de final con la selección de Alemania, con la que terminan perdiendo el partido en penaltis. Sabemos que después llegó a ser entrenador en algunos otros lugares. Nunca, hasta donde yo me quedé, yo tampoco soy tan seguidor, nunca llegó a coronar a ningún equipo de nivel, a ningún equipo de importancia, jamás lo llegó a coronar campeón en ninguna liga. Y en las últimas épocas, pues ya literalmente era donde le dieran más dinero. De tal manera que terminó incluso siendo entrenador aquí en México. Pero no fue entrenador ni de la América, ni de los Pumas, ni del Guadalajara. Él terminó siendo entrenador de un equipo recién ascendido, que fueron los Dorados de Sinaloa, ¿no? Entonces, como que después de haber estado sentado en las bancas más importantes de los equipos más importantes del mundo, pues no precisamente es un elogio que cierres tu carrera entrenando a un equipo que ni siquiera peleaba las posibilidades de la clasificación, en el caso de México. También era muy notorio ya su impedimento del habla, ya era muy notorio, no se le entendía, y en varias entrevistas donde además no solo no se le entendía, sino que empezaba a debrayar, pero gachísimo. Entonces de repente los entrevistadores no sabían de qué demonios estaba hablando, y esto ya era muy notorio. Por ahí sí lo llegan a mencionar Cristian Martinoli y el doctor Luis García, que tuvieron la oportunidad de coincidir con él, que agradecieron, que fue muy amable y todo, pero que sí, ya de repente poder sentarse a platicar y entenderse con él era una situación bastante más difícil y complicada de lo que parecía. Por allí llegó a hacer algún comercial en caliente, y mucha gente también lo criticó, ¿no? Porque se supone que estaba con Dorados y el comercial era más bien relacionado con los Xolos, ¿no? Y misteriosamente pues resulta que un día anuncia que ya no, por cuestiones de su salud, ya no va a poder seguir aquí. Los chavitos que llegaron a estar a sus órdenes en el equipo de Dorados, ahora sí que imagínate jugar para Dios, ¿no? Porque ya mencionábamos también esta circunstancia de la mano de Dios, y yo soy un bendito de Dios, y el hecho de que aparezca su religión en Argentina. En alguna ocasión sí le llegaron a preguntar qué opinaba, y él se abstenía. Él se hacía el loco, él se volteaba para el otro lado y decía, pues bueno, ahora sí que cada quien, ¿no? Pero él no estaba de acuerdo con esos planteamientos, pero pues ahora sí que yo respeto y hasta ahí, ¿no? Recuerdo, a mí me llamó mucho la atención cuando su hija, creo que Dalma, no recuerdo si fueron sus 15 años o cuando se casó, ellos son tan clavados e identificados con el club, y de repente eso no lo entendemos acá, que la fiesta se hizo, claro, en el salón de fiestas del club, pero la fiesta grande mandó que se adaptara a la cancha del Boca Juniors, para que allí, ese es el equipo de sus amores, para que allí se pudiera hacer la fiesta. Y ya después empezó a trascender otra vez su problema con la droga, empieza a trascender la situación en la que incluso llegó a tener un pleito el momento del divorcio, la separación de la que pues le aguantó muchas cosas, y que después empezaron a ventilar una serie de situaciones de su propio comportamiento, el trato despótico hacia su familia, y sobre todo, como cualquier enfermo de drogadicción y de alcoholismo, el no darse cuenta de que tiene un problema, y que Dalma, y que Janina, y sobre todo Claudia, le aguantaron muchas cosas, hasta que llegó un momento que Claudia dijo, hasta aquí, ya no puedo seguir soportando esto, el doloroso proceso del divorcio, la situación de depresión en la que él termina cayendo. Incluso no hace demasiado tiempo, a lo mejor hace unos 2 años más o menos, en donde incluso una de sus hijas, por las que tanto clamaba y tanto lloraba, una de sus hijas lo demandó por el manejo de los dineros, y cómo se le empezó a meter la nueva novia también. Y por ahí recientemente salió una imagen
con la nueva novia, en donde él tenía una actitud de controlador, pero descarada, ¿no? Donde, ¿con quién estás hablando? Déjame ver ese celular. E inclusive una grabación en donde ella deja grabando abiertamente la cámara y Diego Armando se acerca y le dice, apaga ese celular, dame ese celular. Y ahora sí que no llega a matarla, pues, pero sí llega a pegarle. Y ya sea golpe suavecito o sea golpe fuerte, cuando conocemos un poquito cómo funciona la situación de la violencia de género, pues sabemos que ya cayó en esos niveles, ¿no? Y su ex esposa no ha querido clarificar más allá de lo que ha llegado a pasar. Sí me ha tocado ver algunas acusaciones ya un poquito más fuertes, en donde se le acusa de haber violado a alguna de sus parejas. Eso sí, yo no lo recuerdo haber escuchado, no recuerdo haberlo visto. No significa que no haya pasado, pero de repente ya no sabes que sí es cierto y que no. Y por ahí hay algunas acusaciones que a veces también se salen de control, que llegan a referirse a él como el pederasta, ¿no? Esa fue la primera vez en una nota de la semana pasada, esa fue la primera vez que yo escuché un comentario así, ¿no? Hasta donde yo he sabido, nunca se dio una situación como tal, y ahí es en donde viene la segunda parte, la más complicada y la más difícil. Cuando nos acordamos de él, cómo nos acordamos y qué es lo que decimos de él. De eso lo comentamos aquí adelantito. Pues bien, ya la última parte de lo que les quiero compartir con respecto a esta última etapa de Diego Armando lleva a pues una situación compleja y difícil en los tiempos en los que nosotros vivimos, porque ustedes saben que de cierto tiempo para acá, los últimos 5 años, los movimientos en donde se ha puesto de manifiesto que ciertas figuras políticas, sociales, cuestiones de actuación, etcétera, pues han sido señalados, pero ya de una manera más fuerte, de una manera más con los testimonios realmente a todo lo que dan, o sumando testimonios de gente que sufrió acoso, que sufrió hostigamiento, que sufrió abuso, que sufrió violación, particularmente en el caso de mujeres, por actores, por productores, por empresarios, que utilizando su situación de poder, eso es hostigamiento, ellos solicitaban favores sexuales, ¿no? Y que sabemos que desde hace mucho tiempo esas acusaciones existían, pero tarde o temprano, cuando había que llegar a alguna instancia judicial, casi siempre se terminaban echando para atrás, por el poder, por las amenazas, o también por el dinero con el que se les terminaba callando, ¿no? De esta forma nosotros llegamos a encontrar, y esto es lo peligroso del asunto, que de repente ciertos personajes sí utilizaron esta situación de poder, a sabiendas de ello, de lo que representa, y sacándole todo el jugo y toda la ventaja en mal plan. Aunque va a haber otros que van a utilizar esa situación de poder, y no es ninguna justificación, pero entendiendo que en el contexto que les toca vivir es como lo común, es como lo normal, y por eso se va a llegar a ventilar que pues también Albert Einstein era una persona manipuladora, era una persona que hacía menos en todos los aspectos, tanto de pareja como intelectuales. Él pues llevaba esta situación de violencia intelectual, de violencia económica a su pareja, era sumamente intolerante. Edison, a él le gustaban jovencitas y él se termina casando con chavas que en su momento tuvieron 17, 16 años de edad, 15 años de edad, ¿no? Y que se tenían que amoldar a que tú tienes que entender que tú eres la esposa de Edison y por lo tanto tú eres una extensión de mí mismo, ¿no? Hablando en ese caso de personajes históricos de épocas previas, ¿no? Ya cuando nos empezamos a jalar para acá, pues empiezan a aparecer otra serie de situaciones que sabemos que llegaron a algún arreglo económico, porque también se llegaron a dar situaciones en donde resulta que las acusaciones no eran tan ciertas, pero sí a presionar lo suficiente o hacer literalmente que cayeran en ciertas trampas para buscar la manera de conseguir un acuerdo económico. Esta se la quisieron, por ejemplo, aplicar al fiscal de Nueva Orleans, a Jim Garrison. Cuando Garrison inició la investigación
y reabrió el caso del asesinato de John F. Kennedy y trató de demostrar que era una conspiración y que estaba metido por ahí un muy fuerte empresario, Clay Shaw o Clay Bertrand, de aquellas épocas, en la década de los 60, y que es sabido que en una ocasión que él tenía que tomar un vuelo, tenía que hacer tiempo, se mete al baño y se da cuenta de que le avisan de que le están por tender una trampa, ¿no? En otra ocasión también en un hotel donde le invitaron a que pasara a una habitación y se terminó dando cuenta de que le tenían ya una joven vestida provocativamente, y que él, para su fortuna, alcanzó a percatarse de esto y ya no lo metieron en esta situación comprometedora, ¿no? Más recientemente para la película de Borat 2, en donde literalmente le tendieron una trampa, para que se den cuenta de cómo lo difícil que es manejar esto, a Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, y que actualmente es uno de los abogados, el jefe de los abogados, de hecho, de Donald Trump, ¿no? Para que veamos que gente sin escrúpulos hay en todos lados, y para esto se prestan tanto hombres como mujeres, con buen número de personas, ¿no? Por supuesto, el caso que ya mencioné, la situación de lo de Woody Allen, abusando de una niña que ellos adoptan, en el caso de él con su pareja, que era Mia Farrow, y lo que siempre se ha rumorado y siempre se ha dicho a lo largo de la historia con respecto a estos personajes públicos que en ocasiones terminan cayendo en estas trampas, y que en otras ocasiones ellos sí son directamente los que la terminan provocando. El caso más notorio de cómo además utilizas la ley para salirte impune, pues es el caso del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ¿no? Que de por sí, si ustedes revisan su historial, él a lo largo de su vida siempre ha tenido esta debilidad por controlar sus impulsos, y esto le ha llevado a ser un mano larga, a ser un irreverente, un irrespetuoso con la situación de las mujeres, en un contexto que también es importante analizar, que no justifica, pero te permite entender el nivel a veces de libertinaje al que se llegó, en donde literalmente ahora sí que la sociedad, pues muchos la denominan esta sociedad machista, llegó a tener un control sobre la situación, que se volvía algo absolutamente normal, ¿no? Curiosamente, yo había leído un artículo hace ya bastante tiempo, y publicado hace todavía más tiempo, de la revista Playboy, que pues evidentemente ahorita es uno de estos ejemplos de cómo se le da preferencia absoluta a la libertad sexual, política y económica del varón, y a la mujer no se le da la equivalencia, ¿no? Y que mencionaba cómo el trabajo burocrático en las oficinas de cuestiones públicas o de cuestiones privadas, era muy sabido en la década de los 70, estas como fiestas de panties, ¿no? En donde es el cumpleaños de alguien, es un aniversario de la compañía, y ahora sí que los dueños no están presentes y tienen chance de festejar un poco los trabajadores. Y era muy común, era mucho más común de lo que nosotros creemos, que de repente se supiera que dentro de estas fiestas de panties, como se les dice, uno de los empleados varones de repente dijera el nombre de fulanita, ¿no? En cuanto escuchaba su nombre, la secretaria, la asistente o lo que tú quieras que fuera la señorita mencionada, tenía que echarse a correr. ¿Por qué? Porque uno de los empleados varones iba a correr atrás de ella, habitualmente el que gritaba su nombre. Iba a echar a correr atrás de ella, y ella, pues ya saben, vestida de falda, con los zapatos de tacón, con las medias, etc. Y la intención era tirarla al piso para levantarle la falda y ver de qué color traía la ropa interior. Esto inclusive lo llegué a encontrar reproducido en un programa de televisión que es mucho más reciente, es ya del siglo XXI, pero que hace referencia justamente a la década de los 60, que es el caso de Mad Men. Y en el capítulo donde se habla de las elecciones entre Nixon y Kennedy, justamente deciden quedarse en la oficina para ver cómo van las elecciones y cuáles van a ser los resultados, y se termina haciendo una fiesta de panties. Y es muy notorio que pasan estas cosas, pero también además no solo el de levantarle la falda, que a lo mejor ese es todo el chiste, ¿no? Muy inocente, entre comillas, el asunto, pero se están sirviendo el alcoholito, pero va subiendo de nivel, al rato ya no es nada más que muestres de qué color son los chones, porque además literalmente se hacían apuestas, ¿sí? Entre los hombres de a qué esta trae los calzones amarillos, a qué esta trae los calzones rosas, a qué esta trae, así literalmente. Y ellas que en muchas ocasiones no decían nada, aunque no les pareciera, porque no se querían meter en bronca con los patrones. Volvemos otra vez a la situación del hostigamiento.
pero también ellas pues terminaban a veces haciéndose partícipes de esto, ¿no? Y literalmente en una entrevista que salió publicada en el Playboy, donde lo planteaban como algo bonito, como algo natural, algunas de las entrevistadas, en donde pues yo iba lo mejor arreglada posible y por supuesto trataba de comprarme los chones más bonitos, ¿no? La lencería que fuera más atractiva, porque pues cuando me levanten la falda, ni modo de traer unos chones ahí comprados en el supermercado, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta de hasta dónde puede llegar la sociedad a marcar las tendencias tanto en la parte de los varones como de las mujeres. En este mismo capítulo te muestran cómo pues ya saben que les va a ir tocando, ¿no? Que se las van a ir brincando, y de repente alguna de ellas que al calor de las copas le termina dando un beso al superior o le termina dando un beso al jefe, y te ponen el ejemplo de, ay, perdón, es que creo que ya se me subió, discúlpeme, no volverá a pasar, y el jefe, que pues ya de aquí soy, ¿no? Y al otro día ves cómo en las distintas oficinas están amaneciendo vestidos, pero después de haber tenido sexo, y que se levantan y lo primero que, ahora sí que el hombre decente le dice, no te preocupes, yo no lo voy a decir a nadie, si quieres te llevo a tu casa, o las mismas chavas, ¿no? Que dicen, perdón, es que se me subió el alcohol, pero no se preocupe, no le voy a decir a nadie, yo ahorita me salgo para que no se den cuenta. Para que nos demos una idea de hasta dónde pudo llegar esto, sobre todo entre los 60 y la década de los 70. Y les reitero que además esto yo lo vi comentado por una mujer que no lo veía como algo malo, lo veía como parte de este mundo de vida construido por el Playboy, donde te das cuenta ya de este esquema masculinista absoluto, de este dominio machista, en donde pues la parte de la mujer, para no meterse en broncas, para no meterse en problemas, pues termina ya aceptando las condiciones y ahora sí que go along, ¿no? Pues es la costumbre, pues vamos con ella y pues ya que estamos aquí, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Como los famosos comentarios, ¿no? De cuando venga la violación, pues si ya te va a violar, pues relájate y disfrútalo, ¿no? Cuando nosotros además sabemos de que, uno, no es correcto, y dos, a los violadores lo que les llama, lo que les atrae, no es el sexo, lo que les atrae es el poder. Y mucha de la situación de lo que tiene que ver con la violencia de género no es nada más el sexo. Eso también hay que tenerlo muy presente. Es la situación de dominio, es la situación de poder, es el hecho de se hace lo que yo digo. Y si mi voluntad es que tú trapees el piso con la lengua, limpies el piso con las manos, o hagas lo que yo te diga en cuestión de la genitosexualidad, eso es la situación de dominio y de poder. Pero, mayoritariamente, por supuesto, ha sido del lado masculino. Pero también es sabido, son muchos menos los casos, pero también los ha habido, en donde el hostigamiento viene del otro lado. También hay mujeres que no es que les guste nada más el sexo, no es que se planteen como estas mujeres devorahombres. Es situación de poder. Y el poder, en ese sentido, no tiene sexo y no tiene género. ¿Sí? Es demostrar que yo las puedo y que yo soy más fuerte que tú. Esas situaciones, por ejemplo, fueron temas muy delicados que se tocaron en películas que en su momento generaron muchísima polémica, como lo que fue Atracción Fatal. El hombre con la familia perfecta, con la situación económica saldada, sin ninguna bronca, y de repente, ahora sí que, entre comillas, un resbalón. Pero a ella la que le terminas echando la culpa es a la otra, ¿no? Porque la otra es inestable psicológicamente, cuando fue el que dio el pie a que pasara todo. Y otra película también con Michael Douglas que se llama... este nombre siempre... Acoso sexual, que es con Demi Moore, en donde ahí la jefa es la que comienza a presionarlo para conseguir favores, para beneficiarse ella misma. Y ahora sí que... me acuerdo mucho de la parte del juicio, ¿no? En donde es la situación que nosotros estamos acostumbrados a ver, en donde ella está utilizando todo su poder para querer demostrar que el acosador fue él, pero se grabó. Y en el momento en el que se presenta ese testimonial, lo que se va a decir abiertamente en el juicio, ¿no? De que es que él siempre es el que estuvo insinuando, o es que ella, pues sí, como que entró dentro del rol y entró dentro del juego, pero en realidad es él el que no quería, en realidad es él el que le estaba presionando. Y que por ahí menciona el abogado, o la abogada, no recuerdo qué es, defensor de él,
Dice, a ver, señor, le dice a otra persona, ¿me puede contar cuántas veces salió de la boca de este acusado? Salió la palabra no, y haz de cuenta que pues, es que lo dijo 47 veces. No me van a salir con que el que está abusando es él, cuando dijo que no quería y no aceptaba lo que ella le estaba diciendo más de 47 veces. Entonces, evidentemente, siempre la circunstancia predominante por el tipo de sociedad en el que hemos vivido ha llevado a este dominio masculinista, este dominio machista, este dominio impositivo, en donde pues la mujer también termina culturalmente cayendo dentro de este entorno, y que de ninguna manera tampoco es una justificación, pero se ha construido de tal forma desde hace centenares, si no es que miles de años, esta línea de dominio, en donde hasta las que se terminan convirtiendo en reproductoras de ese mismo esquema van a ser las madres, ¿no? En donde este esquema de no te levantes, tú siéntate a comer, que tus hermanas te ayuden, y toda esta línea que ahorita se está discutiendo tan fuertemente, ¿no? Los hombres van de rosa, los hombres van de azul, las mujeres van de rosa, en donde además se nos está olvidando que aparecen también ya otra serie de diferencias que antes no se tomaban en consideración, que ya no son las sexuales, que ahora son las de género y las de las preferencias que se lleguen a tener en ese sentido, donde ya no hablamos de esta situación de los binarios, sino estaríamos hablando de una situación en donde aparece ya, sí, yo reconozco que tengo una genitalidad, que yo tengo un sexo determinado por la cuestión biológica, pero yo decido que no me quiero limitar a esto, que yo quiero experimentar no solo con el sexo opuesto, sino con mi propio sexo, pero que también ha empezado a derivar en situaciones que, por lo menos en el menor de los casos, van a generar toda una serie de polémicas, ¿no? Porque es sabido que para poder hacer una operación de cambio de sexo, se necesita hacer todo un estudio. Sí, para ver que se reúnen las condiciones, que efectivamente no sea, ahora sí que nada más por capricho, nada más porque tengo dinero, porque implica que se te van a meter hormonas, que se te va a hacer la operación, que vas a tener que, ahora sí que tomar una serie de terapias para la transición que se requiere. Y no todo el mundo está preparado para ello, no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no? Es lo que, por ejemplo, sale y que pues mete una discusión bastante fuerte en el caso de la película del Silencio de los Inocentes. El asesino serial de Buffalo Bill, que está literalmente matando mujeres para hacerse un traje, para convertirse él mismo en mujer, lo está haciendo porque él quería una operación de cambio de sexo, pero los estudios determinaron que era muy inestable psicológicamente y no calificaba, y lo rechazaron para ser candidato a la operación misma, ¿no? Entonces esa serie de situaciones generaron una polémica durísima, porque también la comunidad lésbico-gay se manifestó en contra de la película, y peor cuando El Silencio de los Inocentes ganó 5 Óscares, ¿no? Entre ellos la de mejor película, porque decía que satanizaba a los personajes transexuales, ¿no? Y esto ha generado toda una serie de broncas que se han dejado venir a posteriori, y he mencionado toda esta serie de planteamientos porque si nos ponemos a revisar con la gente famosa, nos vamos a encontrar que tarde o temprano la gran mayoría de ellos van a estar en una situación de poder, en donde a veces van a abusar del mismo, y en otras ocasiones va a haber otros que van a tratar de obtener algo a cambio, tratando de demostrar que quisieron abusar de su poder. Y de allí es donde les digo que me viene a mí esta preocupación cuando escucho que, por ejemplo, se llega a decir de Diego Armando que él fue un golpeador de mujeres, visto desde la perspectiva genérica, ¿sí? En el ámbito de lo amplio. Sí va a ser un agresor, sí lo va a ser. ¿Va a ser machista? Sí, siempre lo fue, ¿sí? De que era muy déspota con ellas, aquí sí yo tengo que agregar, no solo con ellas, con todo el mundo. Y no es justificación, ni es minorizar o disminuir lo que haya hecho o dejado de hacer con las mujeres. Era una persona que necesitaba apoyo, y era una persona que necesitaba ayuda, y que no siempre la tuvo. Y que después él también utilizó esta situación de poder, y quedó más evidentemente grabado en esta imagen en donde le está exigiendo a la novia que le deje ver el celular, o donde físicamente le pega, ¿no? Para que lo apague y para que se lo entregue. Las situaciones de las que no nos enteramos, sabemos que sí hubo situaciones de violencia familiar,
con Claudia Villafañe, pero Claudia no ha querido hablar de eso, es decisión de ella. Ella sí menciona que hubo situaciones en las que se ponía muy, muy agresivo, y esto era notorio en un carácter a veces volátil. Lo veíamos en los mundiales, lo veíamos metido en el palco, lo veíamos poniéndose como loco cuando Argentina metía un gol, pero también cuando lo llegaban a ofender o cuando le llegaban a gritar de los palcos de junto, como él se salía por completo de control, casi así de quererse el brincar para agarrarse a golpes con los que lo estaban ofendiendo, haciendo señas obscenas, gritando groserías. Una persona muy, muy, muy inestable que pues no tiene nada de raro que haya llegado a tener ese comportamiento también con las mujeres. Pero cuando leo que de repente algunas de las acusaciones van sobre la línea de escuchar estas dos palabras, violador y pederasta, esto a mí ya me brinca y me prende otro foco rojo, porque hasta donde yo he visto, e incluso escuchando comentarios y opiniones de gente experta en esa situación, sí te dicen que no se debe de glorificar, que no se debe de endiosar, y eso nos relaciona con el otro problema, de verlo como un dios, pero algo que no buscó él. Eso es la forma en la que el público lo capta, y que ciertos personajes de la vida pública u otros personajes como los que fundaron la iglesia maradoniana lo han llevado al nivel de la exageración, que hasta el propio Maradona le daba risa. Pero el hecho de, y esto lo dijo un especialista a la que entrevistó Mario Campos, el mencionar que sí tiene el aspecto de la parte del jugador, en donde su calidad nadie la pone en tela de juicio, pero ya a estas alturas del partido no podemos dejar de hablar de lo otro, y se tiene que mencionar una persona que sí, en su ámbito laboral fue el mejor o uno de los mejores de toda la historia, pero que también tuvo una serie de broncas y tuvo una serie de problemas que no se pueden dejar de lado, y una de las cosas que él manifestó clara y abiertamente era ser una persona demasiado temperamental, con falta de control de sus impulsos, y también agresor de mujeres, ¿no? Él cometió actos de violencia de género en ese plano, y esa parte no se puede negar, y es algo que nosotros debemos de tener presente, pero también llevarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? No se están diciendo mentiras, es necesario reconocer tanto lo positivo como lo negativo, pero aquí es donde entra nuestro criterio de pertinencia. ¿Por qué? No por el hecho de que haya sido el mejor lo hace alguien tan puro que no tenga ningún tipo de delito ni ningún tipo de pecado, ¿sí? Pero el hecho de haber cometido abusos, ¿sí?, cometido excesos o cometido incluso hasta delitos en ese sentido, no borra por completo lo del otro lado. Y esto lo quiero dejar muy claro porque me platicaba, esto no es idea mía, es idea de un comentario que me hicieron un par de alumnas, sobre todo cuando salió el caso de J.K. Rowling, que hizo una serie de comentarios respecto, pues, defendiendo su postura de señora, de madre de familia, y que a ella le cuesta entender esta circunstancia, a todos nos cuesta entender esta circunstancia donde ahora se marca tanto la visión de las distintas preferencias, en las cuestiones de género, e incluso de repente llegar a unos puntos donde sí ya se pone un poquito más complicado el asunto. El caso por ahí de un joven que exige su derecho a cambiar de sexo, y que en el proceso del cambio de sexo, donde se va a terminar convirtiendo en mujer, le van a fabricar artificialmente, por supuesto, sus genitales, se va a tener que estar tomando sus dosis, va a estar teniendo que llevar su terapia, pero que ahora, desde esa postura, decide que quiere exigir su derecho a abortar. Por ahí es por donde vino el planteamiento con J.K. Rowling, porque ahí ya se le va a hacer esto demasiado enredado de que, a ver, momento, o sea, ¿cómo que tu derecho a abortar si estrictamente hablando no tienes genitales y te los están fabricando artificialmente, y tú podrás quedar ya físicamente como mujer, pero eso no significa que ya eres mujer biológicamente hablando? Tu sexo de origen no cambia. Y el hecho de exigir que se te respete tu derecho a abortar, aunque seas transexual, implica ya para muchas personas una serie de enredo del rizo, que está generando otra serie de broncas y de discusiones, porque entonces ahora me estás quitando mi derecho a protestar por tener el derecho a hacer algo que no puedo, pero que sí quiero tener el derecho a hacerlo aunque no pueda. Se fijan hacia dónde va esto, ¿no? J.K. Rowling va a decir tajantemente, cuando le empezaron a discutir ya de una manera más fuerte, perdón, las que pueden parir son las mujeres. En esencia es lo que está diciendo. No, hombre, se le dejó venir la comunidad, pero de una manera bestial.
El problema es que los excesos, que también los hay en algunas personas de las líderes feministas, no es idea mía. Me lo han comentado alumnas que son feministas, ¿sí? Que de repente también ya se empieza a tomar una postura demasiado radical en ese sentido, en donde el feminismo es como ellas dicen o no es, ¿sí? Punto. Tienes que hacer lo que yo te diga y el enemigo es el patriarcado y el enemigo son los hombres y tenemos que destruirlo todo. Pero de repente la prudencia empieza a entrar en varias, sobre todo de las más jovencitas, que dicen, a ver, espérame tantito, porque una de las cosas que se llegaron a plantear es, por ejemplo, cancelar, me decía esta queridísima alumna, cancelar a J.K. Rowling, ¿no? Y yo me quedé así como que, ¿cómo que cancelar? ¿Sí? Sí, no, ya hay que borrarla del mapa. A ver, espérate, tú no puedes borrar a una persona del mapa. Y segundo, ¿eso qué significa? Borrarla del mapa, ¿qué puede significar para muchas personas? Un fanático se va a poner loco y la va a querer matar, ¿sí? Y cancelar, ¿qué significa? Ya no volver a hablar de ella. ¿No vas a volver a hablar de ella? Ok, entonces ¿qué? ¿Vas a desaparecer toda su obra literaria? ¿Vas a desaparecer todos sus récords literarios? ¿Vas a desaparecer todos los personajes? ¿Vas a desaparecer todas las películas? ¿Vas a desaparecer todos los juegos electrónicos? Todo lo que tiene que ver con Harry Potter, nada más por el comentario que hizo J.K. Rowling. Y pues sí, a mí me brincó este comentario del cancelar, ¿no? Y esta misma alumna me decía, es que yo ya en esos puntos ya no estoy de acuerdo, tú no puedes llegar y cancelar a alguien. Que me lleva al comentario que hice hace 2 días, de principio, cuando hablamos de la situación del problema de Woody Allen. Y cuando yo le hice el planteamiento a la otra alumna, que decía que no quiere saber absolutamente nada de Woody Allen, y cuando le dije, bueno, si es por esta situación del tener, por ejemplo, sexo con menores de edad, pues entonces a los antiguos griegos también los tendrías que borrar. Y el comentario que recuerdan que les dije, que a mí sí me sacó de onda, es el de decir, pues si tenemos que dejar de hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles, pues adelante, ¿no? Y esto me lleva ya no solo a la reflexión del especialista que dice, sí se tiene que mencionar tanto lo positivo como lo negativo porque es parte de algo inseparable, pero también una reflexión que hizo otro especialista en donde dice, no podemos dejar que una domine encima de la otra, ni podemos tratar de separar y desaparecer la una sobre la otra, ¿no? El principal problema es que hemos caído, y ahí sí coinciden ambos especialistas, tanto hombre como mujer, hemos caído en estos excesos donde vemos a los personajes públicos como gente intocable, gente que no comete errores, gente que es perfecta, y ese ya no es problema de la persona, ese es problema de los que le rodean, y particularmente ese es un problema generado no solo por ellos, sino por los que difunden la imagen de ellos, y esa es la responsabilidad que les toca a los medios, y es la responsabilidad que nos toca a los que hablamos de historia. Esto apenas está comenzando y es una situación que no podemos dejar de lado, pero no podemos caer en el exceso de cancelar y borrar de la historia, porque también entonces estamos censurando, ¿sí? También estamos censurando, pero tampoco podemos dejar que se cometan abusos claros y evidentes hacia la gente que no tiene poder, hacia la gente que tiene algún tipo de enfermedad, gente que tiene algún tipo de discapacidad o simple y sencillamente por cuestiones de preferencia de género. El problema es que tenemos que volver a encontrar el balance, y lo que siempre les he dicho, nuestra sociedad está rota. El problema es que en algún momento el equilibrio que chueco o derecho medio existía, disfuncional pero existía, ahora sí se rompió por completo. ¿Queremos hacer una revolución? Ya estamos en ella, pero las revoluciones traen consecuencias feas y consecuencias graves. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? Y estamos preparados para llegar a un acuerdo, para volver a encontrar ahora sí que el balance de la fuerza. Nos va a llevar mucho tiempo, nos va a llevar mucho rato, y que vivamos en una sociedad dividida y rota no nos está ayudando. Maradona es el ejemplo de este personaje que fue grande, grandísimo en su profesión, pero que también cometió errores, y no por ello vamos a dejar de hablar de Maradona, pero tampoco vamos a dejar de mencionar los errores que llegó a cometer, los abusos que llegó a hacer, para que lo tomemos como ejemplo, para que en el futuro nosotros también tratemos de balancear nuestro propio comportamiento y entender que, y eso es lo peligroso del asunto, no es Maradona, ni es Woody Allen, ni es Hitler, ¿sí?
Todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Y si a ellos les pasa, con ellos se nota. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Y nosotros somos los que tenemos que volver a mantener ese balance. También entender que nosotros tampoco somos perfectos. Sí. No por ser hoy hombre, en automático yo soy el malo. No porque otras personas sean mujeres, por ello en automático son las buenas. Aquí no hay buenos ni malos. Y caemos en situaciones de comportamiento, que son los que provocan que tengamos una serie de toma de decisiones que puedan ser erróneas o que puedan ser acertadas, pero se nos ha olvidado que la parte fundamental sigue siendo la norma de la ética y la norma de la moral social, sin moralinas religiosas, en donde lo que se busca es el equilibrio para formar hombres y mujeres para el servicio a los demás, el servicio en el mejor de los sentidos, y que es justamente a lo que nos estamos enfrentando y que está totalmente roto. Maradona es el pretexto para hablar nuevamente de estas temáticas y pues reflexionar en el sentido profundo de lo que ellas representan.